Cintia Rojas, Alicia Ferrufino, Alexandra Moncada, Jennifer Murillo. ¿De quién es Ronaldo Adalim? Marjorie Díaz. De Marjorie, ok. Daniel Alvarado, Darlene Vargas, Sara Cardosa, Mauricio Andara, Leslie Rodríguez, Manuel Idiáquez. Bien. Bien, nos piden bosquejar esta gráfica aplicando los criterios de la primera y segunda derivada. Ahorita estamos, el paso 1 es el análisis de la primera derivada, ¿verdad? Bueno, de 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12, sí. Que me había equivocado con un valor, ¿verdad? Bien, vamos a, entonces, aquí da 12. Entonces, en el siguiente renglón se pone el signo, ¿verdad? Aquí da positivo, aquí da negativo y aquí da positivo. Es decir, que aquí la función crece, aquí decrece y aquí crece. Entonces, aquí se muestra dónde la función crece y decrece. Se observa que hay un máximo local en x igual a 1 y un mínimo local en x igual a 2, ¿verdad? Porque aquí antes crece, entonces aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Bueno, entonces esos valores, los puntos críticos los evaluamos en la función para hallar dónde está el máximo y mínimo en el plano cartesiano, porque aquí ya estamos graficando, ¿verdad? Entonces, f de 1 evaluamos en la función, ¿verdad? Original. Entonces sería 2 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado más 12 por 1 menos 2. Esto es igual a 3. Entonces hay un máximo, el punto del máximo local es 1,3. Vamos a ver acá. Aquí tengo un error. Aquí. F de 2, ¿verdad? No me... Ahí. F evaluado en 2 va a ser el mínimo local, ¿verdad? El mínimo local, ¿verdad? Del que dedujimos de la tabla de variación. Entonces 2 por 2 a la 3 menos 9 por 2 al cuadrado más 12 por 2 menos 2. Esto es igual a 2. Entonces hay un mínimo local en el punto es 2 para X, 2 para Y, ¿verdad? Estas coordenadas las vamos a ubicar en el plano cartesiano para graficar función. Bien. Ahora, paso 2. Calculamos la segunda derivada. Como la primera derivada, ¿verdad? Nos dio 6x cuadrado menos 18x más 12. La segunda derivada va a salir de derivar cada término. Entonces, queda 12x, ¿verdad? Derivar 6x cuadrado de 12x, derivar 18x, queda 18 negativo. Bien, entonces la segunda derivada va a ser igual a 0 si 12x menos 18 es igual a 0. Entonces, despejando para x, tenemos 2x menos 18, 18 que resta pasa sumando. 12 que suma pasa dividiendo. 18 entre 12 queda simplificado 3 medios, 3 entre 2, esto es igual 1.5 en su equivalente decimal, ¿verdad? Entonces, x igual 1.5 va a ser un posible punto de inflexión, porque es donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, hacemos tabla de variación en torno a este para determinar concavidad. Intervalo. Entonces aquí no puse la recta numérica, ¿verdad? Pero que aquí no me...
Pero es porque aquí va de 1.5, infinito, y viene de menos infinito, ¿verdad? Menos infinito. 1.5. Entonces, imaginando que hay una tabla, entonces, una recta, entonces así hacemos la tabla, ¿verdad? Entonces viene un intervalo de menos infinito hasta 1.5 y el otro intervalo de 1.5 hasta más infinito. Punto de prueba, entonces aquí como 0 está a la izquierda y 0 cuando, como digo en la teoría, cuando 0 está dentro de intervalo, elijámoslo porque nos facilita, ¿verdad? Sustituir. Entonces 0 está dentro de intervalo, ponemos punto de prueba 0 acá. Y aquí uno que esté a la derecha de 1.5, ese valor es 2, ¿verdad? Entonces, segunda derivada de x es igual 12x menos 18. Y aquí evaluamos para cada punto de prueba. 12 por 0 menos 18 da menos 18. 12 por 2 menos 18, esto es igual a 6. Entonces aquí el signo da negativo y aquí el signo da positivo. Significa que aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Aquí va a dar cóncava hacia arriba. Y va a haber un punto de inflexión también. Entonces se observan que intervalos donde función es cóncava hacia abajo y donde es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y tabla confirma que hay un punto de inflexión en x igual a 1.5, ¿verdad? Porque hay un cambio de concavidad, ¿verdad? Como la segunda deriva es negativo, es cóncava hacia abajo y aquí hay cóncava hacia arriba. Entonces ahí va a haber un punto de inflexión en 1.5. Entonces se evalúa en la función original para hallar el punto de inflexión, ¿verdad? En la función original 2x cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 12, evaluamos 1.5. Entonces, 2 por 1.5 al cubo menos 9 por 1.5 cuadrado más 12 por 1.5 menos 2. Esto es igual a 2.5. Entonces, el punto de inflexión es 1.5, 2.5. Entonces, combinamos información de primera y segunda derivada, ¿verdad? Con un pequeño bosquejo. Entonces, aquí la primera derivada nos dice que hay un máximo en 1 y un mínimo en 2, ¿verdad? Antes de 1 crece, después de 1 decrece, y después de 2 crece. Que es cóncava hacia abajo antes de 1.5 y después de 1.5. Entonces aquí como solo lo copié del libro, pero este es 3.2, este es el mismo 1.5, ¿verdad? Solo que está en su expresión fraccionaria, ¿verdad? Cóncava hacia abajo antes y cóncava hacia arriba después de 1.5. Combinando ambas informaciones significa que aquí hay un máximo y en 3 medios, 0.5, perdón, en 1.5 hay el punto de inflexión en X. Y aquí es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Es decir, aquí hay el punto de inflexión, aquí hay un cambio, ¿verdad? Bueno, paso 4. Podemos hallar intersecto en eje Y haciendo X igual a 0. Entonces, evaluándolo en función para tener otro punto de referencia. Entonces, evaluamos 0, X igual a 0 para hallar el intersecto en Y, ¿verdad? Tener otra referencia para el plan, para dibujar la gráfica. Es decir, lo evaluamos en la función original, ¿verdad? Lo evaluamos, ¿verdad? Entonces queda menos 2, ¿verdad? 2 por 0 a la 3 menos 9 por 0 al cuadrado más 12 por 0 menos 2. Entonces esto me da menos 2. Intersecto en Y queda 0, menos 2. 0, menos 2. Bien. Entonces los puntos de máximo local 1,3, mínimo local 2.12, es decir, los que evaluamos, ¿verdad?
Después 1, 3, 2,2, ¿verdad? 1, 3, máximo local, mínimo local, 2,2. Punto de inflexión, 1.5, 2.5, es decir, los puntos que hemos sacado, que evaluamos después de hacer los pasos, ¿verdad? Entonces los vamos a considerar, ¿verdad? Estoy adelantando. Y de intersecto en Y, 0,0, 2 negativos, son los primeros que ubicamos, ¿verdad? En el plano cartesiano, es decir, tenemos 4 puntos. Pero evaluamos valores para X que estén antes y después de Y entre extremos locales y punto de inflexión, para hallar más puntos que nos ayuden a graficar función. Es decir, que antes de 1, después de X igual a 2, podemos evaluar más puntos. Y aquí yo evalúo más puntos, ¿verdad? Entonces pongo X. Estos valores de Y me salen después de evaluar, ¿verdad? Entonces, evalúo para -1, queda 2 por -1 a la 3, menos 9 por -1 a la 4, más 12 por -1, menos 2, da menos 25. Da el punto ubicar, ¿verdad? -1 para X, menos 1.25. Para 3, queda 2 por 3 a la 3, menos 9 por 3 a la 2, más 12 por 3, menos 2, igual a 7. 3,7. Y para 4, queda 2 por 4 a la 3, menos 9 por 4 a la 2, más 12 por 4, menos 2, igual a 30. Ahora, esto los pongo en rojo porque a veces al evaluar, al evaluar me van a salir unos puntos que bastante altos, ¿verdad? Entonces a veces pueden omitir, ¿verdad? Entonces, porque no aparecen en la gráfica, salen muy alejados de donde nos interesa la gráfica como que se muestre. Entonces, la gráfica después de ubicar puntos nos queda de la siguiente forma, ¿verdad? Donde se observan los extremos locales, punto de inflexión y concavidad. Entonces, tenemos máximo local 1,3, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El máximo local 1 para X, 3 para Y. Mínimo local 2 para X, 2 para Y. El punto de inflexión 1.5, 2.5. Es 1.5 de X y 2.5 de Y. Aquí sí, importante de que mejor utilicen una regla, ¿verdad? Bien graduada con las divisiones y para que puedan graficar bien, ¿verdad? Ahora, el intersecto en Y, aquí no lo ubiqué, ¿verdad? El intersecto en Y es 0,2. El intersecto en Y queda acá, ¿verdad? Y pueden hallar otros puntos, ¿verdad? Que les ayuden, ¿verdad? 0,2. El intersecto en Y queda abajo. Pueden hallar otros puntos que les ayuden. ¿Cuál otro? No lo grafican. 3,7 acá. 3,7. No los ubiqué acá, pero aquí están y ustedes se ubican. 3,7. 3,7 fueron los únicos. Entonces, sabiendo de que antes de 1.5 es cóncava hacia abajo, hay un máximo local en 1. Entonces, esta es la forma que va a tomar la gráfica, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Y aquí hay un máximo local. Aquí está el punto de inflexión. Del punto de inflexión cambia cóncava hacia arriba. Y acá, y aquí abajo hay un mínimo. Hay un mínimo local, ¿no? Hay un mínimo local, ¿no? Entonces no sé si se entiende o alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Licenciado, tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de graficar, ¿dónde sacó el punto X? En la otra diapositiva está, ya le di.
Y la podría cambiar para decir, X, negativo 1, 3, 4, ¿de dónde lo sacó, licenciado? Digamos, aquí dice los puntos, evaluamos valores para X que estén antes y después de Y, entre extremos locales y punto de inflexión. Es decir, para los valores que en donde nos da máximo y mínimo, entonces evaluamos antes y después de esos valores, digamos, como para -1, esos son valores a criterio de ustedes, pero que estén cercanos a donde hay máximos y mínimo local. No sé si me explico o no. Es decir, antes de los puntos críticos, donde hay punto crítico, digamos, en X igual a 1, X igual a 2, entonces podemos evaluar para antes de 1 y después de 2 en la función original, ¿verdad? Es decir, valores que estén cercanos a donde hay puntos críticos, valores de X, es decir, en entornos cercanos a estos. Antes y después para darle más forma a la gráfica. No sé si me explico. Sí, licenciado. Me expliqué, es decir, valores cercanos a donde se dan puntos críticos y donde se da el punto de inflexión también, ¿verdad? Valores cerca del punto de inflexión para darle más forma a la gráfica. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? 1, 2, esto lo voy a borrar porque puedo confundir acá. Borrar esto. Entonces, cercanos a 1, 2 y 1.5. Entonces, evalúe para -1, 3 y 4, que 3 y 4 están después de 2, -1 está antes de 1. Es decir, ustedes a criterio, valores que estén que le ayuden a darle mejor forma a la gráfica, ¿verdad? Bien. Bueno, pasamos al tema 3. Aplicaciones de máximos y mínimos. Maximización de utilidades. Dice, una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce a un precio de 6 cada uno. El costo de producir X artículos a la semana en dólares es CX igual 1000 más 6X menos 0.003X cuadrado más 0.00001 X al cubo. ¿Qué valor de X debemos seleccionar con objeto de maximizar las utilidades? Solución. El ingreso producido por la venta de X artículos, porque el problema no nos da una función de ingreso, pero nos dice que cada artículo se vende a $6 cada uno. Entonces dice que el ingreso producido por la venta de X artículos a 6 cada uno, se deduce que la función de ingreso es 6X. ¿no? La función de ingreso es 6X, RX igual 6X. Por consiguiente, la utilidad va a ser la resta de las funciones de ingreso menos la función de costo, que esta sí nos dan. Entonces, la función de utilidad la vamos a sacar de la resta, ¿verdad? De ambas funciones, 6X menos, entre paréntesis, la función de costo. Después de eliminar el paréntesis, como el signo multiplica a cada término dentro del paréntesis, va a cambiar cada uno de los signos por el signo contrario, ¿verdad? Esto que explico, esta es parte matemática. Luego vamos a reducir términos semejantes. El único término semejante que tiene 6X va a quedar menos 6X. Entonces estos se van a cancelar, ¿verdad? Porque como son contrarios, opuestos de signo, entonces solo me va a quedar menos 0.01 X cubo más 0.03 X cuadrado menos 1000. Bien, a fin de encontrar el valor máximo de la utilidad, buscamos los puntos críticos en la forma usual y luego investigamos su naturaleza. Derivando obtenemos. Entonces, como
Para hallar el máximo, entonces hallamos el costo, la derivada, que es el costo marginal, ¿verdad? La utilidad marginal, perdón. Derivamos. La derivada de la función de utilidad sería menos 0.000003, ¿verdad? X cuadrado, ahí me dispensa si me comí un cero, pero con tal que se escriban, ¿verdad? 3x cuadrado más 0.006x. Y este 1000 que se hace cero al derivar. Bien, entonces, la derivada de la función de utilidad es 0 si esta expresión es igual a 0. Entonces factorizamos. Como los dos términos tienen x, podemos sacar como factor común a x. Entonces me va a quedar x multiplicado por un factor. Este mismo coeficiente, solo que x, el primer término va a quedar con un exponente, una unidad menos, ¿verdad? Con elevado a la 1. Y el segundo factor va a quedar solo, una constante, 0.06, el coeficiente que tenía el término original, 0.006. Esto es igual a 0. Igualamos cada factor. X es igual a 0 y menos 0.503x más 0.06 es igual a 0. Despejando este 0.006 pasa a restar. Entonces pasa a restar y este factor negativo pasa a dividir. Entonces aquí nos queda x igual a 2000, ¿verdad? X igual a 2000. Dividiendo esto, este negativo entre este negativo, va a quedar x igual a 2000. Bien, en torno a 0 y 2000 hacemos una tabla de variación para la primera derivada, porque en una aplicación para utilidades los valores de x solo pueden evaluarse de 0 hasta más infinito, ¿verdad? Porque menos infinito no van a existir unidades, ¿verdad? Sino que de 0, pero podemos plantearlo así, menos infinito. Entonces el intervalo, digamos que va de 0 hasta 2000 y de 2000 hasta más infinito, que este es el punto crítico que nos dio. Bien, entonces el punto de prueba, aquí podemos tomar 1000 o podemos tomar 0 también, ¿verdad? No, aquí sí tendría que ser después de 0 porque 0 no nos va a dar un valor, ¿verdad? No nos va a dar signo. Aquí tiene que ser un valor entre 0 y 2000, sí, porque va de... Ya en un ejercicio aplicado no pueden haber de menos infinito, solo entre 0 y 2000, entonces tiene que ser un valor intermedio, punto de prueba. Y de 2000 a infinito, tomamos el punto de prueba 3000. Entonces, evaluamos, ¿verdad? Para la función. Me quedó un poco cortada, pero es la función de la utilidad marginal, ¿verdad? Entonces, evaluando para 1000, este me da un valor de 3 positivo y para 3000 aquí me da un valor de menos 9. Aquí tiene signo positivo y aquí tiene signo negativo. Significa que aquí la función es creciente y aquí la función es decreciente. Entonces se observa que va a haber un máximo local en x igual a 2000, que significa que es el número de unidades que maximizan la utilidad. Entonces miren la importancia de una aplicación para una función de utilidad, ¿verdad? Que sacando la derivada podemos hallar dónde se va a ver una máxima utilidad, ¿verdad? Entonces, evaluando en función de utilidad en x igual a 2000 tenemos, entonces, ese valor de x igual a 2000 lo evaluamos en la función de utilidad que encontramos, no en la de utilidad marginal, sino que en la de utilidad que encontramos, ¿verdad? Que encontramos. Y nos va a dar la máxima utilidad, ¿verdad? Entonces, como con análisis de primera derivada,
vemos que el valor máximo de la utilidad se da en 2000. Entonces, para hallar esa máxima utilidad, solo evaluamos, ¿verdad? En la función de utilidad, evaluamos 2000, ¿verdad? Menos 0.501 por 2000 a la 3, más 0.003 por 2000 al cuadrado, menos 1000. Eso me da $3000. Significa que $3000 será máxima utilidad a un nivel de producción de 2000 unidades. No sé, ¿hay preguntas? ¿Preguntas acá? O sea que la función de utilidad, primero restamos el ingreso menos el costo, que ya lo hemos visto. Derivamos y con análisis de primera deriva sacamos el punto crítico. Miramos dónde crece y decrece la función, dónde hay el máximo, y ahí va a ser la máxima utilidad, ¿verdad? Y para hallar la máxima utilidad, solo le evaluamos en la función original de utilidad que nos da, ¿verdad? Entonces, esta es una aplicación. Y creo que el foro 2 creo que hay un video, ¿verdad? Similar ahí, ¿verdad? No sé si era para utilidad o para costo. El costo sería el punto mínimo, el costo, porque interesa a las empresas ya es el costo mínimo, ¿verdad? Un poco diferente. Para utilidad sería el costo máximo. Bueno, no sé, ¿está claro para pasar al otro tema? Bien. Que hay bastantes temas todavía, ¿verdad? Ahora, claro, para examen yo voy a decir, no voy a evaluar todos para el examen escrito, sino que uno lo voy a dejar para una tercera prueba en línea, ¿verdad? Yo después les voy a decir que, porque lo del examen escrito, yo les digo hasta dónde va a llegar, y en línea se va a evaluar parte, ¿verdad? Para los temas que no cargar todos distribuirlos, ¿verdad? En la prueba escrita y en la prueba en línea que voy a hacer. Bien, tema 4. Máximos y mínimos absolutos. Definición. El valor máximo absoluto de f de x sobre un intervalo a menor que x, a menor que b, de su dominio es el valor más grande de f de x. Cuando x asume todos los valores entre a y b. De manera similar, el valor mínimo absoluto de f de x es el valor más pequeño de f de x a medida que x varía entre a y b. Ejemplo 1. Determine los valores máximo y mínimo absoluto de f de x igual 1 más 12x menos x cubo en este intervalo, ¿verdad? Este intervalo. Que también en los ejercicios les puede aparecer así, ¿verdad? 1,3, ¿verdad? También le puede aparecer el intervalo de esta manera, ¿verdad? De 1 hasta 3. Bueno, en este caso cerrado. Bueno, tenemos, hallamos la primera derivada. Primera derivada. Derivada de la función. Primer término se hace 0. Primera derivada de 12x es 12. Y derivada de x cubo queda menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Queda menos 3x al cuadrado. Entonces hacemos, es decir, la primera derivada es 0 si 12 menos 3x al cuadrado es 0. Entonces despejamos para x. Menos 3x cuadrado. Este 12 está sumando, entonces pasa al otro lado, restando. Despejando para x cuadrado menos 3, que multiplica, pasa al otro lado, dividiendo. Menos 12 entre menos 3, esto me da 4. Bien, pero me va a quedar x cuadrado igual a 4. Esa no es solución. Tenemos que sacar el x
Entonces tenemos que elevar, sacar raíz cuadrada a ambos lados, solo que al lado derecho de la ecuación, la raíz cuadrada de la constante va a tener dos signos, más y menos, porque tiene dos posibles soluciones. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrado, sacar raíz cuadrada de x, me va a quedar x sola, y raíz cuadrada de 4 es más o menos 2, porque hay dos posibles soluciones. Entonces, los puntos críticos son x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero x igual a menos 2 no está dentro del intervalo, ¿verdad? X igual a menos 2 no está dentro del intervalo. Entonces así solo vamos a considerar el punto crítico x igual a 2 más los puntos extremos del intervalo que son 1 y 3. Es decir, los puntos críticos son 2 y menos 2, pero menos 2 no está dentro de este intervalo, sino que está antes, entonces este se descarta, ¿verdad? Menos 2 se descarta. Entonces solo consideramos el punto crítico x igual a 2 más los puntos extremos del intervalo x igual a 1 y x igual a 3. Entonces los valores de fx en estos puntos van a ser, evaluamos para el primer extremo, f evaluado en 1 sería 1 en la función original, ¿verdad? Más 12 por 1 menos, estamos evaluando en la función original todo, ¿verdad? 1 más 12 por 1 menos 1 a la 13, esto es igual a 12. F igual a 2, que es el punto crítico, que sí está dentro del intervalo dado. 1 más 12 por 12 menos 2 a la 13, esto es igual a 17. Y el último extremo, F evaluado en 3, sería 1 más 12 por 3 menos 3 por elevado a la 3. Esto es igual a 10. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo y mínimo absoluto? Entonces, el mayor valor es el máximo absoluto. Y el menor valor de los tres va a ser el mínimo absoluto, y ahí termina el problema. Es decir, aquí no tienen que hacer ninguna tabla de variación para máximos y mínimos absolutos, sino que encontrar los puntos críticos y evaluar en la función. Entonces, el valor máximo de los puntos que se evalúan, el mayor valor, ese va a ser el máximo absoluto, y el menor valor, el mínimo absoluto. Y los puntos críticos solo se toman en cuenta los que están dentro del intervalo dado que les da el ejemplo, ¿verdad? Entonces el máximo y mínimo absoluto, ahí no hay que hacer ninguna tabla de variación. Ejemplo 2, dice, determine los valores máximos y mínimos absolutos de f de x igual x a la 3 menos 3x más 3 en menos 2 hasta 0, ¿verdad? Es decir, de menos 2 hasta 0, ¿verdad? De menos 2 hasta 0. Entonces derivamos. Me va a quedar derivada de x a la 3, 3x cuadrado. Derivada de 3x negativo, menos 3. Derivada de 3 es 0. Entonces quedan dos términos. La primera derivada va a ser 0 si 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Despejamos. Bueno, aquí el primer paso, lo que pasa que no lo escribí acá, ¿verdad? Sería 3x cuadrado. 3x cuadrado es igual. 3x cuadrado es igual a 3, ¿verdad? Es igual a 3, porque 3 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿verdad? El siguiente paso sería 3 que multiplica x cuadrado pasa al otro lado a dividir. Entonces 3 entre 3 es 1. X cuadrado es igual a 1, pero ahí no se soluciona el problema porque hay que sacarle raíz, ¿verdad? Ambos lados. Raíz cuadrada de x cuadrado va a ser igual raíz cuadrada, más o menos, entonces en el lado derecho van a haber dos posibles raíces, entonces se pone más o menos, ¿verdad?
Entonces el resultado de X es más o menos 1. Significa que los puntos críticos son X igual a 1 y X igual a menos 1. Pero X igual a 1 no está dentro del intervalo dado, ¿verdad? Está después de 0, ¿verdad? Entonces no está. Entonces este se descarta, ¿verdad? Este no se toma en cuenta para evaluarlo. Entonces, así solo consideramos el punto crítico X igual a menos 1 más los puntos extremos del intervalo que son menos 2 y 0, ¿verdad? Entonces lo vamos a considerar X igual a menos 1 porque menos 1 está antes de menos 2 en el plano, la recta numérica, menos 2 y 0. Entonces los valores de F de estos puntos son F evaluado en menos 2, evaluamos en la función original, sería menos 2 a la 3, menos 3 por menos 2, más 3. Esto da 1. F evaluado para menos 1 va a quedar menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1, más 3. Esto es igual a 5. Y F evaluado para 0 sería 0 a la 3, menos 3 por 0, más 3. Entonces, como evaluado para menos 2, el valor da 1, que es el menor de todos, ¿verdad? Aquí tenemos el valor mínimo absoluto. Y cuando se evalúa para menos 1, ahí tenemos el máximo absoluto. Entonces, nada más, y ahí está resuelto el ejercicio, ¿verdad? No sé, preguntas de esto de máximo, mínimo absoluto. Si ustedes observan que el desarrollo es más fácil. Aquí es hallar los puntos críticos, no hacen ninguna tabla, sino que tienen que evaluar, ¿verdad? Y descartan los puntos críticos que no estén dentro del intervalo. Entonces después evalúan punto crítico más los extremos en cada extremo del intervalo. Y el que tiene mayor valor es el máximo absoluto y el que tiene menor valor es el mínimo absoluto. Y ahí ya está desarrollado el ejercicio. No sé, ¿hay preguntas de esto? No, Lick. Bueno, licenciado, el 3 ya, bueno, donde sale el valor absoluto, este es ¿de dónde lo sacó? El valor absoluto porque es el que da mayor valor de acá. No, este sale del punto crítico. El punto crítico menos 1 está dentro del intervalo. Entonces, esto por eso se evaluó, ¿verdad? No sé si esa es su pregunta. No, el número 3. Sí, sí, todos los 3, digamos, ¿de dónde Mire. Digamos, menos 2 sale de acá, es el extremo del intervalo dado acá. 0, estos son del intervalo. Y esto es del punto crítico que está dentro del intervalo. Sacamos los puntos críticos, pero solo se toma en cuenta el punto que está dentro del intervalo, que es menos 1. No sé si eso es lo que estoy explicando. Entonces, el que tiene menor valor después de evaluar en la función original, ese es el mínimo absoluto y el que tiene mayor valor es el máximo absoluto. No sé si contesto su Sí, duda. gracias. Ajá. Sí, o sea, de los extremos del intervalo y el punto crítico que esté dentro del intervalo. Bien. Bueno, ya nos está sacando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?